Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En esta nueva entrega de la Guía Mundial de Viajes, nos dirigiremos a las Islas Galápagos, las cuales están ubicadas en el Océano Pacífico, a unos 1000 kilómetros de la costa de Ecuador. Son uno de los destinos turísticos más emblemáticos del mundo debido a su extraordinaria biodiversidad y paisajes impresionantes. Este archipiélago está compuesto por 13 islas principales, entre las cuales se encuentran Isla Isabela, la más grande, la Isla Santa Cruz, la segunda en importancia, la Isla de San Cristóbal, Fernandina y Floreal, entre otras más pequeñas. Su origen volcánico les ha conferido una geografía única, con montañas de lava, cráteres, playas de arena blanca y formaciones rocosas que parecen de otro mundo. Las aguas cristalinas que rodean las islas están llenas de vida marina, lo que convierte al archipiélago en un lugar de inmensa belleza natural. El clima de las Galápagos es templado y moderado durante todo el año, con dos estaciones principales, la estación cálida y húmeda, y la estación fresca y seca. Esta combinación de clima, junto con las corrientes oceánicas que bañan las islas, ha favorecido la creación de ecosistemas que varían ampliamente entre las islas. La diversidad de paisajes es tal, que en cuestión de horas, uno puede pasar de explorar playas de arena blanca y aguas turquesas, a adentrarse en exuberantes bosques húmedos o recorrer vastas extensiones de lava petrificada. Cada una de las islas tiene su propio carácter y atractivo, lo que hace de Galápagos un destino tan fascinante y diverso. Uno de los aspectos más llamativos de las Islas Galápagos es su aislamiento geográfico, lo que ha permitido que las especies evolucionen de formas únicas. Este fenómeno fue precisamente lo que inspiró a Charles Darwin a desarrollar su teoría de la evolución por selección natural, después de su visita en 1835. Por esta razón, las Galápagos son considerados un laboratorio viviente de la evolución. El valor científico del archipiélago es incalculable, y su protección ha sido una prioridad para la comunidad internacional. Hoy en día, gran parte de las islas están protegidas bajo el Parque Nacional Galápagos, y el área marina que las rodea ha sido declarada reserva marina. El turismo en las Galápagos está estrictamente regulado, para preservar su frágil ecosistema, con rutas controladas y guías naturalistas que acompañan a los visitantes. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir en una vista panorámica, uno de los paraísos de biodiversidad más grandes del mundo. Las Islas Galápagos son un paraíso natural que parece suspendido en el tiempo, un archipiélago donde la vida salvaje y los paisajes volcánicos se entrelazan en una armonía inigualable. Al sobrevolar estas islas, la vista se llena de formaciones rocosas que emergen del océano como guardianes antiguos, recordándonos su origen volcánico y su aislamiento del resto del mundo. Entre ellas, destaca la majestuosa silueta del león dormido, una formación icónica que parece un gigante recostado en el mar, desafiando los vientos y las olas. Bajo estas aguas cristalinas, los buceadores con equipos de buceo exploran un mundo submarino lleno de vida, donde los bancos de peces se desplazan en sincronía, creando verdaderas danzas de colores y movimiento. En Galápagos, las tortugas terrestres gigantes se mueven con una majestuosa lentitud, como si el tiempo en estas islas hubiera sido creado para ellas. Su enorme caparazón, a veces cubierto de musgo o polvo volcánico, se alza como una fortaleza móvil mientras recorren los caminos de lava y los pastizales en busca de alimento. Son los guardianes silenciosos de un paisaje que parece diseñado a su medida, donde cada paso resuena con el eco de una historia que abarca siglos. Estas tortugas, símbolos vivientes de resistencia y adaptación, han moldeado su propio ritmo, indiferentes al bullicio del mundo más allá del archipiélago. En sus ojos antiguos, parece reflejarse el misterio de estas islas, un mundo donde la evolución es el verdadero escultor. Bajo el agua, en un universo completamente diferente, las tortugas marinas se deslizan con una gracia incomparable, nadando entre arrecifes y bancos de peces que pintan el océano de colores vibrantes. Sus aletas las impulsan suavemente a través de las corrientes del Pacífico, como si fueran parte del propio flujo del mar. Al observarlas nadar, uno se siente testigo de un ballet natural que ha sido perfeccionado a lo largo de milenios. A diferencia de sus parientes terrestres, estas tortugas han hecho del océano su hogar,
recorriendo grandes distancias en busca de alimento o lugares para anidar. Cada inmersión es un recordatorio de la rica biodiversidad de las Galápagos. En las profundidades de Punta Vicente Roca, en la isla Isabela, las cámaras capturan el hipnótico vaivén de los peces de rayas negras, cuya presencia parece fundirse con el azul oscuro del océano. Arriba, en las costas, los buitres de cabeza roja merodean, volando en círculos sobre los acantilados y observando cada rincón de la isla con su mirada penetrante. Su vuelo, silencioso y atento, contrasta con la vibrante presencia de los cangrejos Sally Lightfoot, de un rojo intenso, que recorren las rocas volcánicas con agilidad. El contraste entre la negrura de la lava y el brillo escarlata de estos cangrejos crea un espectáculo visual que resume la esencia de las Galápagos, vida que florece en los rincones más inesperados. En las aguas poco profundas de la isla Fernandina, los cormoranes no voladores se mueven con destreza. Aunque sus alas no les permiten elevarse por los cielos, en el agua son cazadores implacables, adaptados a un mundo donde la evolución ha moldeado especies únicas. En la costa de esta misma isla, las iguanas marinas toman el sol sobre las rocas volcánicas, sus cuerpos oscuros y robustos absorben el calor del sol ecuatorial. En Punta Espinosa, estas criaturas parecen salidas de un mundo prehistórico, con sus espinas dorsales y sus miradas fijas en el horizonte, mientras esperan el momento para sumergirse en el océano. El archipiélago no solo es hogar de especies marinas, sino también de un mundo aéreo fascinante. En las playas de arena blanca de la isla Floreana, los leones marinos se desplazan con gracia, entrando y saliendo del agua en una danza natural. Sus aletas se arrastran sobre la arena y luego, con un movimiento fluido, se sumergen en las aguas turquesas, donde otros leones nadan en perfecta armonía. En la isla de San Cristóbal, los leones marinos juegan en las orillas, mientras más lejos, sobre los acantilados, los piqueros de patas azules se posan elegantemente, con sus inconfundibles patas turquesas brillando al sol. El vuelo de los piqueros de patas rojas en la isla genovesa es otra maravilla de las Galápagos. Su plumaje contrasta con las rocas oscuras que los rodean, y al atardecer, el cielo se llena de sus siluetas, trazando rutas que parecen guiar a las estrellas. No lejos de allí, en las aguas que rodean Pinnacle Rock, los pingüinos se lanzan al mar, nadando con una velocidad sorprendente mientras los albatros elevan su majestuoso vuelo, dominando el aire con su envergadura. En la isla Santa Cruz, un paraíso tanto para la fauna como para los amantes del senderismo, los piqueros de patas azules encuentran su hogar en los acantilados, mientras los viajeros exploran la famosa piscina natural en las grietas, un lugar donde las aguas cristalinas parecen un espejo entre los altos acantilados. Cerca de allí, la estación científica Charles Darwin trabaja incansablemente para preservar este frágil ecosistema, siendo un faro de conocimiento y conservación en el corazón de las Galápagos. No todo en estas islas está cubierto por vegetación exuberante. En las áreas más secas, los cactus de lava endémicos sobreviven en suelos volcánicos, adaptados a la dureza del ambiente. Junto a ellos, la lagartija de lava se desplaza velozmente, aprovechando el calor de las rocas para recargar su energía. La flora y fauna de estas islas ha logrado adaptarse a un entorno inusual, donde la evolución sigue sus propias reglas. Los aventureros que llegan a las Galápagos no solo observan, también se sumergen en este entorno. Ya sea practicando kayak en las tranquilas aguas de las bahías, o disfrutando de la rica biodiversidad mientras hacen senderismo a lo largo de los senderos volcánicos, cada experiencia es una inmersión en la naturaleza más pura. Aquí, en este rincón del mundo, las Galápagos ofrecen un recordatorio constante de la majestuosidad de la naturaleza y la necesidad de preservarla para las futuras generaciones. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por las Islas Galápagos. Gracias a todos los que han llegado hasta aquí. Esperamos que hayas disfrutado de este paraíso natural. Si te gustó, no dudes en poner un me gusta o suscribirte al canal. O mejor aún, ambas cosas, ya que nos estarás ayudando muchísimo a seguir produciendo contenido. Te recordamos también que puedes consultar otros vídeos del canal, en el que hemos visitado otras islas y regiones,
así como otras áreas pequeñas donde hemos explorado las principales riquezas turísticas de las mismas. Nada más por hoy, te dejamos un abrazo y hasta la próxima.